¿Elegir a tu o a tu familia? Él eligió mal. Según ellos, desde pequeños, a Damián y a sus dos hermanas les inculcaron que la familia era lo primero. Su madre, Beatriz, repetía como un mantra: lo que sucede en ella, se queda en esta casa. Nos protegemos entre nosotros. Siempre. Y su padre, Salvador, era aún más estricto. Tenía una especie de código de honor familiar que aplicaba como si dirigiera una empresa. Jerarquía, disciplina y lealtad absoluta crecieron bajo esas reglas. Aunque a veces eran duras, había cierto consuelo en esa estructura. En Navidad, todos debían estar presentes sin excusas. Los domingos se comía en familia. Y cada 5 años se organizaba un viaje especial, solo para los Soto de sangre. Nada de parejas, esposos o esposas, hasta que las reglas cambiaron con el tiempo. Claro, cuando la tocó la puerta, Damián nunca fue el rebelde. Su hermana mayor, Carolina, lo era. Se escapó a los 17 con un músico argentino y regresó 2 años después con un hijo que el abuelo nunca reconoció oficialmente. La menor, Laura, era la consentida. Siempre estaba a salvo de los regaños, siempre tenía la última palabra de mamá. Y Damián, bueno, él era el hijo intermedio, el que nunca hizo olas, hasta que conoció a Clara. Clara era todo lo que él no sabía que necesitaba: libre, sincera, empática. Tenía una manera de desarmar tensiones con su mirada y de desenmascarar hipocresías con una pregunta simple. No encajaba en la lógica de los Soto, y Beatriz lo supo desde el primer día. ¿Y ella qué hace?, preguntó su madre la primera vez que la llevó a cenar. Es terapeuta. Acompaña procesos de duelo, sobre todo con niños, respondió Damián. Ah, o sea, psicología. Ya veo. Esa frase marcó un antes y un después. Desde entonces, cada encuentro fue tenso. Clara no se quejaba, pero a Damián le dolía. Sus padres aceptaban a las parejas de sus hermanas sin problemas, pero con Clara todo eran silencios, miradas y frases pasivo-agresivas. Cuando llegó el anuncio del viaje familiar de ese año, una semana en una finca en Villa de Leyva para celebrar el aniversario número 40 de Salvador y Beatriz, Damián asumió que Clara estaba incluida. Al fin y al cabo, llevaban 3 años casados. Y además, Laura iría con su esposo y Carolina con su novio actual. Pero entonces llegó el mensaje en el grupo de WhatsApp familiar: queridos hijos, como es tradición, este viaje será solo para los Soto de sangre. Sabemos que entenderán. No es nada personal. Los queremos. Damián leyó el mensaje 3 veces. Clara estaba sentada a su lado, con una taza de té, leyendo un libro. Sintió un nudo en el estómago. ¿Y eso?, preguntó Clara, cuando notó el cambio en su expresión. Damián se quedó en silencio unos segundos, y luego le mostró el teléfono. Ella leyó el mensaje y solo asintió. No pasa nada, dijo. Ya sabía que iba a pasar. Esa frase lo destrozó. Que ella lo supiera, que ya lo esperara, que se hubiera resignado. Ese era el problema. Él no podía seguir aceptando ese trato como si fuera normal. Esa noche no durmió. Releyó conversaciones pasadas. Recordó las veces que su madre minimizó los logros de Clara, los desplantes sutiles en cada cena. Recordó cuando Beatriz le dijo, en voz baja: ella no es para esta familia, Damián. Y por primera vez, sintió rabia. De verdad, a la mañana siguiente, escribió un mensaje claro, sin espacio para interpretaciones: si Clara no va, yo tampoco. No pienso seguir fingiendo que todo está bien. Que tengan un buen viaje. La respuesta no tardó en llegar. Y no fue linda. Estás eligiendo mal tus batallas, hijo. Te estás dejando manipular. Esta familia es primero. Siempre. Tras enviar el mensaje, Damián dejó el teléfono boca abajo en la mesa del comedor. El eco de sus palabras: si Clara no va, yo tampoco, flotaba en el aire como si hubiera abierto una puerta que siempre había estado cerrada. Durante años, había preferido callar, adaptarse, no incomodar. Pero esta vez era distinto. Esta vez no se trataba solo de él, sino de la mujer que había elegido como compañera. Clara no dijo nada. No hubo celebraciones ni gracias por defenderme. Solo lo miró como si lo estuviera viendo por primera vez. Como si por fin entendiera que él también estaba dispuesto a romper el molde por amor. ¿Estás seguro?, preguntó en voz baja. Estoy harto, respondió él, con honestidad cruda. Harto de fingir que las cosas están bien cuando no lo están. De tener que pedir permiso para que te traten como parte de la familia. Eso no es normal. Nunca lo fue. El celular vibró de nuevo. Un mensaje de Laura: Damián, no hagas esto más grande de lo que es. Todos aceptamos las reglas. No es personal.
Otro mensaje, de Carolina, yo también lo veo injusto, pero no es el momento para drama. Ya sabes cómo son. Y luego, la gota que derramó el vaso, un mensaje de su madre, directo y helado, tu esposa no necesita estar aquí para que sepas que te amamos. Pero si no vienes, nos estás fallando. Fue entonces cuando Damián comprendió, lo que estaba en juego no era un simple viaje, era un patrón, una estructura familiar basada en el control, en la imagen, en la obediencia silenciosa. Y él, al desobedecer, estaba sacudiendo la base de todo eso. Clara, por su parte, empezó a empacar una maleta, no para irse, sino para irse lejos de Bogotá por unos días. Una cabaña en San Francisco, Cundinamarca, que ella misma había alquilado. No quiero que esto se convierta en un castigo para ti. No quiero que sientas que te estoy obligando a nada. Por eso, prefiero darme un respiro, dijo mientras cerraba la cremallera. No tienes que irte, lo sé. Pero necesito pensar. Y tú también, él asintió. La verdad es que no tenía idea de qué estaba sintiendo. Solo sabía que todo estaba empezando a resquebrajarse y que había mucho más detrás de esa simple decisión. Mientras Clara se alejaba en su carro, Damián se sentó en el sofá con la cabeza entre las manos. En la televisión sonaba un programa de cocina al que no le prestaba atención. Su mente estaba en otra parte. En cada cena en la que su madre ponía a prueba la paciencia de Clara. En cada vez que su padre lo llamaba el más frío de los tres, como si fuera un defecto. En cada comparación con sus hermanas, y entonces recordó algo. Unos meses atrás, había encontrado por accidente un documento en el estudio de su padre. Era una carpeta con papeles notariales y listados de bienes. No le había prestado atención en su momento, pero ahora, con el estómago apretado, pensaba en una hoja que llevaba su nombre y también los nombres de sus hermanas. Pero no el de Clara. Podía ser que, esa noche decidió llamar a Carolina. Si alguien podía darle respuestas, era ella. ¿Tú sabías que mamá y papá estaban excluyendo a Clara del viaje? ¿En serio me llamas por eso? Damián, hay cosas más importantes ahora, como que, hubo un silencio. Luego, una exhalación pesada. ¿Tú crees que esto es solo por el viaje? No seas ingenuo. Ellos tienen un plan. Siempre lo han tenido. ¿Qué plan? Tú lo sabrás. Muy pronto. Damián no pegó el ojo en toda la noche. La conversación con Carolina le dejó una inquietud que no podía sacudirse. ¿Qué quería decir con ellos tienen un plan? ¿Y por qué sonó como si él estuviera fuera de él? A las 7 de la mañana ya estaba en la puerta de la casa de sus padres. La finca en Chía siempre había sido el bastión de la familia Soto, portón de hierro forjado, jardín podado con precisión casi militar y la misma casera de toda la vida que los crió a todos más que la propia Beatriz. Damián tocó con fuerza. No había nada planeado para verse ese día, pero necesitaba respuestas. Y necesitaba ahora. Beatriz abrió la puerta como si ya supiera que vendría. ¿No vas a saludar? Dijo sin sorpresa. No vine a saludar. Vine a hablar, pues entremos. Pero te advierto que no estoy de humor para berrinches. La forma en la que lo dijo lo hirió más de lo que esperaba. Como si lo que estaba pasando, toda esa tensión, esa exclusión, esa herida, no fuera más que un capricho infantil. Entraron al estudio de Salvador. Ahí seguía el portafolio de cuero negro sobre el escritorio, el mismo donde Damián había visto aquella vez los documentos. No perdió tiempo. ¿Qué están planeando? Soltó. Beatriz arqueó una ceja. No sé a qué te refieres. ¿Y si te digo que vi papeles? Que vi una lista con los nombres míos y de mis hermanas, pero no el de Clara. Beatriz se quedó en silencio por unos segundos. Luego, con una frialdad quirúrgica, respondió: no todos los matrimonios duran. Tú llevas 3 años. Eso no garantiza nada, y eso justifica excluirla, justifica proteger lo que le pertenece a la familia. Tu padre y yo hicimos un testamento. Queremos que todo quede en orden. Lo mínimo que esperamos es discreción. Damián sintió que el estómago se le hundía. ¿Entonces eso es? Quieren repartir los bienes entre sus hijos, pero sin incluir a las parejas. Queremos que cada hijo reciba lo que le corresponde, sin interferencias externas. ¿Y por qué entonces Laura va al viaje con su esposo? ¿O Carolina con su novio? Beatriz bajó la mirada un segundo. La primera grieta, eso es diferente. ¿Por qué? Insistió él. Porque Clara no nos cae bien, Damián. No confiamos en ella. Hay algo en su forma de mirarnos, de hablar. Parece que nos juzga, como si creyera que está por encima de nosotros. Ahí estaba. La verdad sin adornos. No era por tradición, ni por reglas familiares. Era personal. Clara no les gustaba, y por eso no la querían cerca.
Todo lo demás eran excusas, entonces prefieren perderme a aceptar a la mujer que amo, dijo, temblando de rabia contenida. Si tu lealtad está con ella antes que con nosotros, eso ya lo decidiste tú. Damián salió sin despedirse. No sentía rabia, sentía vértigo, como si toda su vida hubiese estado construida sobre una mentira, una familia unida que en realidad se sostenía sobre favoritismos, manipulaciones y máscaras bien cuidadas. Esa tarde, decidió visitar a alguien que no veía desde hacía años, el notario que solía trabajar con Salvador. Había sido padrino de bautizo de Damián, y aunque su relación con la familia se había enfriado, aún le guardaba cierto cariño. Lo recibió con cautela, pero accedió a una conversación en privado. ¿Tu padre sabe que estás aquí?, preguntó. No, y prefiero que siga así. El notario lo miró como si evaluara si estaba dispuesto a cargar con lo que iba a saber. Hace 6 meses tu padre actualizó el testamento. Incluyó a tus hermanas, pero a ti solo parcialmente. Parcialmente, recibirás menos. Y lo que recibirás, estará condicionado. ¿Condicionado a qué? A que no te separes de la familia. A que sigas sus reglas. Literalmente, dice, si se distancia de los valores familiares o rompe la unidad, su parte será redistribuida entre sus hermanas. Damián se quedó helado. Toda su vida le habían dicho que la familia era lo primero, pero lo que no le habían dicho es que lo suyo no era amor, era obediencia. Un contrato implícito. Y él acababa de romperlo. Damián salió de la notaría con los oídos zumbando y las manos temblorosas. Había algo profundamente humillante en saber que tu valor dentro de tu propia familia se medía con condiciones. No por lo que eras, sino por cuánto obedecías, por cuánto callabas. Durante el trayecto de regreso a su apartamento, repasó cada momento clave con sus padres, buscando señales que en su momento no quiso ver. Recordó una Navidad en la que Clara se ofreció a llevar el postre, pero Beatriz le pidió en público que mejor no se complicara, que para eso ya había gente de la familia encargada. O esa vez en que Salvador le dijo, ella te desarma, hijo. Y eso no siempre es bueno en este mundo. No eran frases sueltas, eran ladrillos de una muralla que llevaba años construyéndose entre ellos. Cuando llegó al apartamento, el silencio era total. Clara no había vuelto. Su maleta seguía vacía en el rincón, pero su aroma, esa mezcla de lavanda y café que lo calmaba, ya no flotaba en el aire. Marcó su número. Sonó 3 veces antes de ir al buzón de voz. Le dejó un mensaje: fui a ver a mis padres. Y también al notario. Ya sé la verdad. Necesito hablar contigo. No para pedirte que vuelvas, sino para decirte que estoy contigo, aunque esto se caiga a pedazos. Aunque lo perdamos todo. Pasaron horas sin respuesta. Entonces, en un impulso, Damián fue a casa de Laura. La encontró en la terraza, con un vaso de vino y su esposo armando una tabla de quesos. Todo parecía perfecto. ¿Demasiado? ¿Viniste a pelear?, preguntó Laura sin mirarlo. Vine a entender. No hay mucho que entender, Damián. Mamá y papá siempre han hecho las cosas a su manera. Y nosotros lo hemos aceptado, incluso si eso significa dejar fuera a Clara. Sí. ¿Por qué? Laura lo miró como si la respuesta fuera obvia. Porque Clara te está cambiando. Y no les gusta que alguien venga a mover lo que ya estaba acomodado. Tú antes no cuestionabas nada. Ibas, sonreías, cumplías. Ahora dudas. Preguntas. Molestas. Damián la observó en silencio. ¿Y tú? ¿No sientes que estás traicionando algo? Estoy protegiendo lo que me toca, dijo ella sin titubear. Todos lo hacemos. Incluso tú, hasta ahora. Fue como una bofetada. La sinceridad sin culpa de su hermana lo hizo ver cuán normalizado estaba todo. Competir por afecto, callar para merecer, obedecer para pertenecer. Antes de irse, le preguntó algo más. ¿Papá y mamá sabían que iba a enterarme del testamento? Laura dudó. Luego dijo, sí. Lo planearon así. Querían probarte. Y parece que no pasaste la prueba. Esa noche, por primera vez, Damián entró a los álbumes familiares digitales. No para ver fotos, sino para ver lo que no estaba. Porque eso también dice mucho. Fotos donde Clara estaba recortada. Vacaciones donde él aparecía solo, aunque Clara también había ido. Videos silenciados justo cuando ella hablaba. Lo vio todo claro, desde el principio. Habían intentado borrarla del relato, y lo peor es que, en silencio, él lo había permitido. Al día siguiente, Clara le escribió un mensaje breve: podemos vernos en la cabaña mañana, solo tú. Necesito contarte algo que no te dije antes. La ansiedad lo consumió. ¿Qué podía hacer? ¿Una decisión? ¿Una despedida?
pero nada lo preparó para lo que realmente estaba a punto de escuchar. El camino hasta la cabaña fue largo y silencioso. La niebla de la mañana aún flotaba sobre la carretera mientras Damián conducía con los dedos aferrados al volante, como si eso pudiera darle control sobre algo, cualquier cosa. Había pasado la noche imaginando todos los escenarios posibles, desde una ruptura fría hasta una confesión dolorosa, pero lo que no esperaba era el silencio. Al llegar, la cabaña estaba rodeada de pinos y con un arroyo cercano que murmuraba con calma. Clara lo esperaba en la entrada, envuelta en una bufanda de lana y una expresión que no había visto antes. No era tristeza ni rabia. Era una mezcla entre resignación y valentía. Gracias por venir, dijo, apenas esbozando una sonrisa. Entraron. La chimenea estaba encendida. El olor a madera quemada y té de jengibre llenaba el espacio. Damián no quiso perder tiempo. ¿Qué es lo que tenías que decirme? Clara se sentó frente a él, las manos entrelazadas como si se aferrara a sí misma. Hay algo que nunca te conté. Algo que pasó hace un año, cuando tus padres me invitaron a almorzar sin ti. Damián frunció el ceño. No recordaba tal evento, fue justo después de nuestro aniversario. Dijeron que querían conocerse mejor. Yo accedí, pensando que tal vez estaban dispuestos a dar una oportunidad. ¿Y qué pasó? Clara tragó saliva, fue una emboscada emocional. Me sentaron en esa terraza con vista al jardín, me sirvieron un vino, y luego, me ofrecieron dinero. Damián sintió que le arrancaban el aire. ¿Qué? Sí. Literalmente. Tu madre sacó un sobre. Me dijo que no me odiaba, pero que tú habías sufrido mucho antes de conocerme, y que ellos temían que cambiara de rumbo otra vez. Me pidió que considerara tomarme un tiempo lejos de ti, que si aceptaba, podía empezar una nueva etapa con algo de ayuda económica. ¿Y tú qué hiciste? Lo rechacé. Me fui. Te iba a contar, pero tenía miedo. No de ti. De lo que eso significaba, porque si te lo decía, sabías que había una línea que no iban a cruzar nunca, la aceptación. Y pensé que tal vez, si esperábamos, si éramos pacientes, eso cambiaría. Damián se levantó. Caminó por la sala como un animal enjaulado. La rabia, el desconcierto, la traición, todo le quemaba por dentro. ¿Y después qué pasó? ¿Volvieron a contactarte? No. Pero cambiaron de estrategia. Ya no me atacaban a mí directamente. Empezaron a usar a tus hermanas, a invitar solo a ellas, a dejarme fuera. A aislarte de a poco. Damián se tapó el rostro con las manos. Todo tenía sentido. Todo. La forma en que lo hacían sentir culpable cada vez que defendía a Clara. Las comparaciones, las advertencias. Todo había sido una manipulación encubierta, un castigo por no obedecer. Perdóname, dijo, rompiendo el silencio. Clara lo miró confundida. ¿Por qué? Por no haberlo visto antes, por haberte dejado sola en eso, por haberme aferrado a la idea de que podía mantenerte en mi vida sin tener que desafiar lo que estaba podrido en la mía. Ella se acercó y le tomó la mano. No me dejaste sola, Damián. No sabías. Y aún así, te plantaste cuando más importaba. Eso también es amor, pero había más. Damián, hay otra cosa, más. Ella dudó. Estoy embarazada. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. No era la confesión que él esperaba. No así. ¿Estás segura? Sí. Hace 2 semanas. Iba a esperar a tener la ecografía, pero, ahora no podía seguir callando. Damián la abrazó. No supo cuánto tiempo pasó. Solo sintió una mezcla incontrolable de miedo y felicidad, porque ahora todo se volvía más complejo. Más urgente. No quiero que nuestro hijo crezca entre esta guerra, susurró ella. No va a crecer así, dijo él con convicción renovada. No vamos a repetir esa historia. Ni sus reglas, ni sus castigos. Clara le apretó la mano. Entonces hay que hacer algo, porque tus padres no van a rendirse. Y cuando sepan esto, lo van a ver como una amenaza. Damián respiró hondo. No. Lo van a ver como un error. Pero esta vez, el error fue subestimarnos. Volvieron a Bogotá al día siguiente. Esta vez no como una pareja al borde del colapso, sino como un frente unido. Damián sentía que había cruzado una línea invisible de la que ya no había retorno. Y aunque temía lo que vendría, también por primera vez en su vida no se sentía encadenado al apellido Soto. No pasó ni una semana antes de que la noticia llegara a oídos de sus padres. No por ellos, claro. Fue Laura quien se apareció de improviso en su apartamento, con los labios apretados y el tono afilado de quien viene a dar una advertencia disfrazada de preocupación.
¿Por qué no me lo dijiste tú? Preguntó, sin saludar siquiera. ¿El qué? Respondió Damián, aunque ya sabía de qué hablaba. El embarazo. ¿Pensabas esconderlo hasta que naciera? Hasta que fuera inevitable. Pensaba disfrutarlo sin tener que justificarlo ante nadie. Laura lo fulminó con la mirada. ¿Sabes lo que esto significa, cierto? Sí. Que voy a ser papá. Que voy a formar una familia diferente a la que ustedes creen que debe existir. Ella bufó. Papá está furioso. Mamá lloró toda la noche. Dicen que esto fue un movimiento calculado de Clara. Que los está desafiando. No es un juego de ajedrez, Laura. Es mi vida, no. Es la vida de todos. Y no puedes seguir actuando como si tus decisiones no nos afectaran. Nos estás dividiendo. Damián se acercó, con la voz más firme que jamás había usado con ella. No soy yo quien los divide. Es esta absurda idea de que todo debe girar en torno a ustedes, de que el amor es una moneda que se da y se quita según conveniencia. Yo no voy a criar a mi hijo en medio de ese chantaje. Laura no respondió. Dio media vuelta y se fue, sin despedirse. Pero no fue la última vez que la verían. Al día siguiente, Damián recibió una citación. No judicial, pero sí con todo el peso simbólico, una invitación formal a una reunión familiar en la finca de sus padres. Fecha, hora, lugar. Nada de emoticones ni mensajes de voz. Solo palabras que parecían escritas con la frialdad de un documento corporativo. Clara no quería ir. No tienes que exponerme otra vez. Ya vimos de lo que son capaces. No te voy a exponer, le dijo él. Esta vez no vas a ir tú. Voy a ir yo. Solo. Pero ya no para pedir nada, ni para defenderte. Voy a dejarles claro que no tienen ningún poder sobre nosotros. La finca seguía igual. Los mismos setos podados, las mismas estatuas frías. Pero al entrar al salón principal, Damián sintió que algo sí había cambiado. Salvador lo esperaba de pie, con un sobre en la mano. Beatriz, sentada, lo miraba con los ojos rojos pero el mentón en alto. Y sus hermanas, a cada lado, como piezas perfectamente colocadas. Gracias por venir, dijo Salvador, sin emoción. Díganme de una vez qué quieren. Queremos hablar, intervino Beatriz. Antes de que cometas un error irreversible. El único error irreversible fue pensar que podían seguir manipulándome como cuando tenía 10 años. Salvador alzó el sobre. Aquí está el testamento. Puedes leerlo si quieres. O puedes firmar esta carta. Sacó otro papel. En ella renuncias a cualquier reclamo sobre los bienes familiares. A cambio, recibirás una suma considerable, una transferencia inmediata y el cierre definitivo de este conflicto. Tu parte, sin condiciones. Damián lo miró como si estuviera viendo a un extraño. No era un padre ofreciendo una solución. Era un empresario cerrando una negociación. ¿Y qué gano con eso? Paz. Libertad. Dejar de arrastrar esta tensión por años. Y si no firmo, entonces quedas fuera. Por completo. Ya sabes que la cláusula de deslealtad se activará, Beatriz añadió, pero eso no es lo más grave. Lo grave es que tus decisiones están matando esta familia. Te estás volviendo un extraño para todos nosotros. Damián rió con amargura. Ustedes me hicieron extraño mucho antes. El día que le ofrecieron dinero a mi esposa para desaparecer, rompieron algo que ya no se puede reparar. Todos guardaron silencio. Nadie negó lo que había dicho. Nadie siquiera fingió sorpresa. Era como si todos supieran que eso había ocurrido, y simplemente lo hubieran aceptado. Entonces Damián lo comprendió todo. Esto no es solo sobre Clara, ¿verdad? Dijo, mirando a su padre. Esto es sobre el control, sobre no aceptar que alguien se le salió del molde. Ustedes no querían hijos. Querían herederos obedientes, empleados con su sangre. Salvador no lo contradijo. Solo bajó la mirada. Me voy, dijo Damián. Y no voy a firmar nada. No voy a jugar más este juego. Y cuando mi hijo nazca, no va a llevar su apellido para arrastrar esta vergüenza. Va a tener uno nuevo, uno limpio. Beatriz se cubrió la boca, horrorizada. Eso sería imperdonable. Ya lo es. Damián se marchó sin mirar atrás. La decisión estaba tomada. Y aunque dolía, Damián nunca había respirado tan libre. La salida de la finca fue simbólica, dejó atrás no solo la casa de su infancia, sino también el peso de décadas de expectativas impuestas. No firmó el documento, no aceptó el dinero, y con eso también renunció a una herencia construida con control y miedo. Pero al hacerlo, desató lo que sus padres habían temido más que cualquier traición, la verdad. Durante las semanas siguientes, el silencio fue sepulcral. Ni un mensaje, ni una llamada, ni siquiera una queja pasivo-agresiva en el grupo familiar.
Los Soto se retiraron del tablero como piezas heridas, lamiéndose las heridas en la oscuridad, pero Damián sabía que no era el final. Todavía quedaba un último movimiento, el más doloroso. Clara estaba en su 6º mes de embarazo cuando llegaron los rumores. Una amiga en común les avisó. Carolina había publicado un post indirecto en redes, insinuando que hay quienes prefieren renunciar a su familia por una mujer sin raíces. Laura había cambiado su foto de perfil grupal por una imagen solo con sus padres. Y Salvador había empezado a mover influencias para dejar por escrito en la notaría una modificación adicional al testamento, según la cual, cualquier descendencia de Damián quedaría automáticamente excluida del linaje legal Soto. No les importa nada, dijo Clara, acariciando su vientre con ternura. Ni este bebé. Solo el poder de decidir quién es digno, y ya no lo tienen, respondió Damián. Lo perdieron en el momento que intentaron comprarte. Que intentaron comprarnos a todos. Sin embargo, no estaban solos. Un día cualquiera, mientras caminaban por el parque, recibieron una llamada inesperada. ¿Damián? Soy Esperanza, la señora que trabajó en la casa de tus padres por 30 años. Necesito verte. Se encontraron en una cafetería modesta al sur de la ciudad. Ella llegó con una carpeta vieja y una mirada nerviosa. Esto no debería hacerlo. Pero he guardado estas copias durante años. Y creo que debes verlas. Dentro de la carpeta había documentos, cartas, incluso grabaciones. Cosas que Beatriz y Salvador habían intentado ocultar o destruir. Entre ellas, una carta escrita por Salvador en la que admitía haber usado fondos familiares para tapar un escándalo legal de Carolina. Otra, en la que Beatriz exigía a un abogado que asegurara cláusulas para preservar la imagen de la familia ante cualquier desvío emocional de sus hijos, pero había una en particular, que cambió todo. Una carta manuscrita por Beatriz, nunca enviada, dirigida a su propia madre. En ella confesaba que temía que Damián fuera demasiado emocional, demasiado influenciable, demasiado libre, y que eso lo convertía en un riesgo a largo plazo. Ellos decidieron tu lugar en esta familia antes de que tú pudieras demostrar quién eras, dijo Esperanza, con lágrimas en los ojos. Y siempre supe que algún día ibas a abrir los ojos. Damián sintió cómo se le quebraba algo adentro. No por la traición, sino por todo el tiempo perdido tratando de ganarse un lugar que ya le habían negado antes de empezar. ¿Por qué me das esto ahora? Porque lo vas a necesitar. ¿Para qué? Para proteger a tu hijo. No solo del rechazo, sino de la narrativa que ellos van a construir, y efectivamente, no pasó mucho tiempo antes de que esa narrativa empezara a tomar forma. Un mes antes del nacimiento del bebé, llegó una carta certificada, una solicitud legal para remover el apellido Soto del certificado del niño en caso de que lo llevara. Alegaban que el nombre familiar es una marca privada, y su uso sin consentimiento constituiría una violación a la identidad histórica del linaje Soto. No era solo absurdo. Era cruel, pero esta vez, Damián no reaccionó con rabia. Reaccionó con estrategia. Llevó los documentos entregados por Esperanza a un abogado, y con ellos, inició un proceso por manipulación coercitiva emocional y tentativa de coacción patrimonial. No por la herencia, que ya había rechazado, sino por algo más importante, establecer legalmente que ni él, ni Clara, ni su hijo, tenían que vivir bajo la sombra de una familia que se creía con derecho a escribir la historia de todos. La audiencia fue breve. Las pruebas eran abrumadoras. Beatriz no se presentó. Salvador tampoco. Solo Laura, acompañada por su esposo, apareció, más para aparentar dignidad que para defender argumentos. Al salir, Clara le apretó la mano a Damián y le dijo algo que se le quedaría grabado para siempre. Hoy no ganamos una pelea. Hoy acabamos una guerra. El día que nació Julián, el hijo de Damián y Clara, llovía con furia sobre Bogotá. Pero adentro del hospital, el mundo era calidez. Clara apretaba la mano de Damián con fuerza mientras él, con lágrimas en los ojos, cortaba el cordón umbilical. Lo miró por primera vez, arrugado, pequeño, vulnerable, y lo sintió. Ese niño no debía cargar con ninguna guerra que él no había iniciado. No debía heredar el veneno de generaciones que disfrazaban el amor de obediencia. Lo inscribieron con el apellido materno, Julián Ríos. Sin Soto, sin marca, sin contrato. Una semana después, una carta sin remitente llegó a su buzón. Dentro, un solo papel, una copia del Nuevo Testamento familiar. Beatriz y Salvador habían eliminado cualquier mención a Damián, ni una palabra. Como si nunca hubiese existido, y sin embargo, eso no le dolió. Porque él sí existía.
Más que nunca, los meses siguientes estuvieron llenos de primeras veces, el primer llanto, los primeros pasos torpes, la primera sonrisa de Julián al ver a su padre. Momentos que Damián no cambiaría por ninguna finca, por ningún apellido ilustre, por ninguna herencia prometida. Había perdido una familia, pero había ganado otra. Una real. Una que exigía sacrificios para ser amado, pero la historia no terminó ahí. En uno de esos días tranquilos, recibió un correo inesperado. Era de Carolina: no sabes cuánto te envidio. Tuviste el valor que yo no tuve. Mamá y papá me ayudaron en mi peor momento, pero me lo cobraron durante años. No vivo, sobrevivo. Y cada vez que los escucho hablar de ti, noto el miedo. Te perdiste del dinero, pero ellos te perdieron a ti. Y eso, Damián, les dolió más que cualquier testamento. No hubo reconciliación. No hubo cenas de Navidad compartidas ni llamadas de cumpleaños. Pero esa fue la verdadera liberación. Ya no necesitaban de ellos, ni su perdón, ni su afecto condicionado. Solo necesitaba mirar a Julián a los ojos cada día y saber que no iba a repetir la historia. Años después, Julián le preguntó: «Papá, ¿por qué nunca hablamos de los Soto?». Damián sonrió con tristeza. «Porque para poder darte una vida libre, tuve que dejar de ser uno de ellos. Ellos eran malos, no. Solo estaban rotos. Pero cuando alguien no quiere repararse, puede romper a los demás. Yo decidí que tú no ibas a ser uno más, y te dolió mucho. Pero valió la pena». Julián lo abrazó con la naturalidad de quien nunca ha tenido que ganarse el amor. Y en ese gesto, Damián entendió que había ganado, no una pelea, una vida nueva. ¿Alguna vez rompiste con tu pasado para construir algo más sano desde cero? Te dijeron que estabas traicionando, cuando en realidad entonces esta historia también es la tuya. Suscríbete para más historias como esta. A veces, el acto más valiente no es quedarse, sino irse.